Continuamos con los actos de habla propuestos por Austin and Serre. Los directivos, o también llamados directos, o también llamados apelativos, el hablante en esto busca persuadir al oyente, sea a través de una pregunta o una orden o un ruego, o simplemente imperativo es un mandato. Por ejemplo, dame un par de minutos y ya te llamo. O por ejemplo, cuando está lloviendo y yo le pregunto a un hablante, ¿puedes cerrar por favor la puerta? ¿O puedes cerrar la ventana? Ahí hay una forma de persuadir para que la persona lo haga, a manera de un ruego. Existen también los actos de habla compromisorios. El emisor adquiere un compromiso, sea independientemente si lo cumple o no lo cumple. Por ejemplo, en las bodas, sea por lo civil o por la iglesia, se hacen unos votos. Juro amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. Esos son actos compromisorios. Están enmarcados en un contexto y se dicen en una ceremonia. Actos declarativos. El hablante busca modificar alguna situación. Posee un grado de autoridad al enunciar ciertas palabras, pudiendo enmarcarlas en contextos solemnes. Es así como al pronunciar la palabra o el enunciado, el enunciador tiene un reconocimiento de esa persona, o sea, quien lo escucha, quien lo oye. Oficial, sea un oficial, tenga un cargo público, le da valor o peso a su palabra. Por ejemplo, un juez, un policía, un religioso. Por ejemplo, están en un juicio y el juez va a dictar sentencia y dice: se condena a prisión por el delito de homicidio agravado a tal persona. Ta, 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 ta. Se condenó a la persona. Bueno, vamos a hablar de la enunciación. Otro punto para entender las caricaturas y los textos discontinuos requieren de la enunciación. Vamos a citar la fuente de la que sustraje esto. Es la situación de la enunciación y la organización intersubjetiva del enunciado. Martínez, María Cristina, 2001. El enunciador, soy yo, a quien, qué voz y qué voces enuncian. El enunciador podemos decir el emisor. Desde primaria nos enseñaron emisor, receptor, canal, y eso se nos quedó grabado. Entonces el enunciador podemos decir que es el mismo emisor. Quien lo dice, qué voz lo enuncia. La polifonía tiene que ver con las distintas voces, sea propia, ajena, directa o indirecta. ¿Qué profesión podría tener quien produjo el texto? La imagen de la construcción de un yo. El texto, su forma de organización, punto de vista, y ahí mismo también por qué lo dice, la intención comunicativa o porque está asumiendo. Rol asumido, tipo de relación del que escribe y el que lee. Sea asimétrica, por ejemplo, escribe un científico, el artículo lo lee otro científico. O asimétrica, escribe un científico y lee un estudiante. La intención o propósito comunicativo, las intenciones pueden estar enmarcadas en enseñar, convencer, persuadir, informar, incitar a hacer algo. El punto de vista es la perspectiva que tomas, autoridad, de acuerdo o no estar de acuerdo. El enunciado es el qué, cómo aparece el texto, qué afirma el autor, de qué se habla. Esa imagen del qué se construye en una organización discursiva, sea narrativa, dialogada, descriptiva, instructivo, expositivo, argumentativo. Los géneros discursivos, pues ya eso los trabajaron con la profesora Belcibel y ahí los encontramos los géneros. Las relaciones de fuerza tienen que ver con las tonalidades. El enunciatario, el tú. O sea, a quiénes llega. A quiénes. Para quién llega esa voz. A quién. El propósito. A quiénes les puede interesar el texto. Quién es el destinatario directo. Si es aliado, si es oponente, si es testigo. Bueno, y aquí tenemos una caricatura. En la primera está el papá de... bueno, es una caricatura, una tira cómica. El papá de Mafalda abriendo una caja de chicles. Es la primera viñeta o cuadro.
En la segunda viñeta es para masticarlo, pero no hay que tragárselo, se lo dice al hermanito de Mafalda. En la tercera viñeta dice Mafalda, ¿el discurso de quién? Se está preguntando. Y el papá y el niño se quedan como, ¿por qué dijo eso? ¿Qué pasó? Aquí tenemos dos preguntas. En esta tira cómica, pues a otros también lo llaman como historieta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe un supuesto implícito en la historieta? La respuesta es la C. Los discursos de los políticos son engañosos. Mafalda relaciona lo de discurso, lo que se está hablando, la situación, el contexto, con los discursos de los políticos. La siguiente pregunta dice, la expresión de la cara del padre al oír la pregunta de Mafalda se debe a qué. Allí la respuesta es la D. El papá no esperaba esa interpretación de Mafalda. Mafalda es una niña y ya está marcando un pensamiento crítico acerca de algo o de alguien, acerca de los políticos y sus discursos. Acá tenemos otra, esto es una caricatura de tipo político, social. Matador es un publicista de Pereira, ese es su seudónimo, Matador, y él publica en El Tiempo, entonces dice virtualmente en la calle. Aparece una profesora, suponemos que es una profesora, está el escritorio, miren el contexto de la situación, el contexto situacional de la caricatura, está un escritorio y está una manzana. ¿Y por qué no vino Mateo González? Es decir, porque asumimos que es profesora, porque el tú interpreta que ese yo interpretante es una profesora, por primero la situación, el marco físico donde está, pero también eso de estar pasando lista y el por qué no vino a clase. Y contesta un niño en la computadora, el papá no tiene trabajo, les cortaron el internet y vendieron el computador para poder comer. Listo.